Buenas, mi nombre es César Pino y hoy les estaré hablando sobre dos ejercicios estadísticos en el cual están ligados intervalos de confianza para la diferencia de proporciones y prueba de hipótesis para diferencia de proporciones. En este caso estaremos resolviendo un ejercicio de intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Como podemos observar, tenemos una expresión o una fórmula que es la que se aplica para calcular ese intervalo de confianza, donde para aplicar esta fórmula es necesario saber una muestra aleatoria de una población que tenga una cierta cantidad de éxito y una muestra aleatoria diferente de otra población con cierta cantidad de éxito. También podemos saber que esta expresión tiene un límite inferior y un límite superior. En este caso, el límite inferior es calculable al reemplazar los valores con un signo negativo y el límite inferior es reemplazar todos los valores con el signo positivo. Yéndonos a la problemática, nos dice que se desea determinar si un cambio en el proceso de fabricación de cierto tipo de pieza ha sido efectiva o no. Para esto se toman dos muestras aleatorias, una antes y una después del cambio. Los resultados se presentan en la tabla. También podemos tener un intervalo de confianza del 90% y decidir si el cambio tuvo efecto positivo o no en ese intervalo de confianza. La solución a este ejercicio sería al analizar nuestra tabla que nos da el ejercicio, donde tenemos un cierto número de piezas analizadas antes y después, con cierto número de piezas defectuosas antes y después, donde antes tuvo un número analizado de 1500, de esos 1575 fueron defectuosas. Luego, después del cambio, tuvieron de 2000 piezas analizadas, 80 de ellas fueron defectuosas. Luego, para calcular nuestras proporciones de cada población, que sería una antes y después del cambio, sería que la proporción 1 sería las piezas defectuosas entre las piezas analizadas, donde nos daría un porcentaje de un 5%. Luego, después del cambio, tendríamos una proporción 2, donde sería la pieza defectuosa de 80 entre las analizadas que fueron 2000, donde nos daría un 4%. Esa diferencia que tuvieron ahí sería una diferencia de un 1%. Pero se quiere saber si fue significativa ese cambio entre esos dos intervalos, esos dos números. Como tenemos un nivel de confianza del 90%, obtendríamos un nivel alfa o un nivel de significancia de un 10%, para así luego calcular nuestros z medios que tendríamos en la expresión. Ese z medio sería dividir ese alfa entre 2, quedándonos un z de 0,05, o sea, un z de un 5%, que tenga un área de 5%, que estaría a la derecha de ese número. Eso nos quedaría entre, aplicando nuestra fórmula en GeoGebra, nos quedaría que ese 0,05% nos daría un x de 1,645. Ya teniendo estos resultados, podemos aplicar nuestra fórmula e ir reemplazando. Nos quedaría este intervalo que va de negativo a positivo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una confianza del 90%, que la diferencia de proporciones poblacionales se encuentra entre menos 0,017 y 0,0217. También podemos concluir que no hay diferencia significativa entre ellos, ya que el cero se encuentra entre estos dos intervalos de confianza. Luego nos iríamos al siguiente ejercicio. En este caso sería prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones, donde tendríamos tres fórmulas esenciales para calcular cualquier ejercicio de este tipo. Donde tendríamos z es igual a la proporción 1 de una población menos la proporción 2 de otra población, entre la raíz cuadrada de Q por P
multiplicado entre 1 sobre el tamaño de una población más 1 sobre el tamaño de otra población. Y también P sería igual a la suma de eventos de diferentes poblaciones entre la suma de tamaño de diferentes poblaciones. También tendríamos que Q es simplemente 1 menos P. Para cualquier ejercicio tendríamos que aplicar cualquiera de estas, ya dependiendo de cómo nos planteen el ejercicio, donde la hipótesis nula siempre será igual a proporción 1 es igual a proporción 2. Y la hipótesis alternativa podría ser P1 diferente a P2, o P1 menor a P2, o P1 mayor a P2. Yéndonos al ejercicio, nos dice que de 150 adultos que probaron un nuevo caramelo, 87 de ellos lo calificaron de excelente. Y de 200 niños de una muestra, 123 lo estimaron también como excelente. Utilizando un nivel de significancia de 0,10 o un 10%, la pregunta sería, ¿es posible concluir que hay una diferencia de proporción de adultos y niños que califican al producto como excelente? En esta solución tendríamos que plantear primero nuestras hipótesis, donde aquí nos dice que hipótesis nula es igual a proporción 1, va a ser igual a la proporción 2. Y el enunciado nos está diciendo que la hipótesis alternativa va a ser igual a la proporción 1 menor a la proporción 2. Eso quiere decir que, como el ejercicio nos dice que los adultos es 150 y la de los niños son 200, cumpliendo esta hipótesis alternativa, donde tendríamos un nivel de significancia de un 10%. Eso quiere decir que el nivel de confianza sería un 90%. Ya teniendo los datos de los adultos y de los niños, tendríamos que esa media o esos eventos de 150 adultos serían 87. Eso quiere decir que la proporción 1 de los adultos sería 87 entre 150 nos daría 0,58. Y de los niños, un evento de 123 de un total de 200 sería una proporción 2 de 123 entre 200, quedándonos igual a 0,615. Esta diferencia de proporciones la obtendríamos aquí, que serían casi iguales. Luego calcularíamos nuestra P, que sería la suma de eventos, que sería 87 más 123, entre el total de esos eventos, que serían 150 más 200 niños y 150 adultos, quedándonos un P de 0,6. Así, ese 0,6 lo aplicaríamos para calcular Q, que sería Q igual a 1 menos 0,6, quedándonos 0,4. Esto cumple que la suma de P más Q daría 1 en distribución normal. Luego calcularíamos nuestro Z, ya que obtendríamos nuestras proporciones y las P y la Q, aplicaríamos nuestra Z. Reemplazando esos valores, nos quedaría que ese Z calculable sería menos 0,66. Ese 0,96 sería la probabilidad de esa hipótesis nula. Luego, como tenemos un nivel de significancia de un 10%, eso lo aplicaríamos en una tabla de distribución normal que podemos encontrar en Google, o como yo apliqué en GeoGebra, en distribución normal de 0 a 1, donde tendríamos el nivel de significancia de 0,10, obtendríamos un X de 1,28, que sería un Z teórico. Luego, dado que Z calculable es menor al Z teórico, entre valor absoluto, se acepta la hipótesis nula, que sería que la probabilidad de la proporción 1 es igual a la proporción 2. Eso quiere decir que el nivel de significancia del 10% no es posible concluir que hay una diferencia en la proporción de adultos y niños que califican al producto como excelente. También podemos decir que se aceptaría la hipótesis nula, ya que la proporción 1, como podemos ver aquí, es casi igual a la proporción 2. Por eso es posible aceptar esto.
Gracias.